Buenas tardes, profesor Quesada. Nosotros somos el equipo 8, conformado por García Castro, Jessica Guadalupe, García Escalante Alexis, González Peñalosa David, Mora Islas Axel Iván y Riosa Cegueda París Yair. Vamos a estar exponiendo el tema de distribución de esfuerzos perteneciente a la competencia 1. Buenas tardes, yo soy Mora Islas Axel Iván y vamos a comenzar con lo que es la introducción. Para el estudio de la ingeniería civil se estudian los diversos fenómenos que ocurren en los suelos, tanto sus movimientos, propiedades, erosiones, vibraciones, etc. En este caso vamos a ver un específico que va dentro de su estudio vinculado con la mecánica y cómo reaccionan a los suelos al aplicarle ciertas fuerzas en áreas determinadas, con varias teorías que explican de diferente modo, pero tratan del mismo objetivo. Bueno, comenzaremos hablando del punto 1.1 que trata de las ecuaciones de Boussinesq y vamos a explicar un poquito sobre él. Valentin Joseph Boussinesq nació en 1842 y murió en 1929. Fue un hidráulico físico-matemático que nació en Francia y murió en el mismo país, en París. El estudio de varias disciplinas lo que lo llevaron a ser un profesor de los reconocidos en su país. Siendo miembro de la academia de ese mismo país, enfocándose en distintos campos como lo que son la física, la matemática y la filosofía. Es gracias a estos estudios que en lo que llevaron a sus propias ecuaciones a llevar su nombre. Y bien, comenzamos con la pregunta que dice, ¿qué pasa cuando sometemos a un área del suelo a un esfuerzo? Y cuando una estructura se apoya en el suelo, se transmiten esfuerzos en el suelo por varias fuerzas que actúan sobre la superficie, produciendo deformaciones y afectando puntos específicos que deseamos estudiar. El suelo es un medio continuo a que se distribuyan esfuerzos del medio que se vaya profundizando o se considera punto alejado desde donde existe el esfuerzo al contacto. La teoría de Boussinesq. En 1885 fue un año bueno para Boussinesq al desarrollar su propia expresión matemática para calcular el incremento de esfuerzos en una partícula del suelo por carga puntual en la superficie. La expresión se ha integrado para obtener solución en áreas cargadas y se ha modificado para tomar en cuenta diferentes estratos del suelo. La solución determina de esfuerzos por el resultado por un carga puntual sobre una superficie considerando en el punto que se quiera desear y se encuentre en el medio homogéneo, elástico o isotrópico. También se realizó el modelo donde se colocará una carga puntual sobre un medio elástico y se encontró que para hallar el valor del incremento del esfuerzo en un punto cualquiera con coordenadas cartesianas, que como se ve que es x igual a x por a, la y igual a y por a y la z que también va en sentido de paralelo, ¿no? Debido a la carga puntual que se le va viendo aquí, esta es el área determinada, la carga y esta es la partícula que queremos estudiar. Ahora vamos a ver unos conceptos claves que son esenciales para el estudio de este tema. Primero tenemos lo que es el espacio infinitamente grande. La masa del suelo está limitada en uno de sus lados mientras se extiende infinitamente en otras direcciones. Aquí las horizontales, por ejemplo, son el espacio. Luego tenemos lo que es el material homogéneo. El material homogéneo es cuando todas sus partículas las partes van consideradas al mismo eje. En el caso de los suelos se refiere al módulo de elasticidad, cortante o el coeficiente de Poisson. También no implica que lugares duros o blandos que afecten a la distribución de esfuerzos. Entonces, como los suelos homogéneos, se debe considerar el porcentaje de error. Luego tenemos de tercero las propiedades, los materiales en propiedades lineales elásticas, esfuerzo de deformación. Este significa que cada incremento de esfuerzos está asociado al incremento de deformación y este podría indicar que la curva esfuerzo es en línea recta, que no ha alcanzado un punto de fluencia, que sería como el punto donde se empieza a quebrantar. Ahora comenzamos con las ecuaciones que de una forma más analítica. Podemos ver aquí el esquema donde se ve que la carga P, el punto que queremos estudiar, la profundidad es Z y la distancia que es R. Con estas fórmulas, que aquí dice que sigma es igual a 3 veces P sobre 2 veces pi por Z al cuadrado. Esto se multiplica por el coseno a la potencia 5. Luego tenemos también que otra fórmula que es de sigma, que es igual a P sobre 2 veces pi multiplicado por 3 veces la Z por 3 a la 3, con el cociente de los cuadrados de R y Z a la potencia de 5 medios. También tenemos aquí deducción de fórmulas, que también es casi lo mismo que acá arriba, nada más que aquí cambiamos un poquito de la R para sacar la distancia que tenemos como el teorema de Pitágoras. Las ecuaciones sirven para determinar el incremento de los esfuerzos normales en horizontales y dependen del coeficiente de Poisson del medio, mientras que las ecuaciones de incrementos verticales es independiente de los coeficientes.
Por lo tanto, las ecuaciones se pueden escribir de la siguiente forma. Bueno, aquí tenemos las z y la r también van variando mucho aquí, y también se hace por varias multiplicaciones de cociente y multiplicaciones y todo, bueno, y este es a la inversa, bueno, toda esta fórmula es a la inversa. Y después tenemos la tabla que es del coeficiente de Poisson, que se podrá ver en la presentación, bueno, en el trabajo enviado, y donde tenemos, bueno, este nos servirá para el cálculo de los errores. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexis García Escalante y voy a hablar sobre solución gráfica de Newmark y gráficas de Fandom. El método gráfico de Newmark. En 1942, Newmark desarrolla un método gráfico que permite obtener los incrementos de esfuerzos en el suelo, considerando los criterios de Boussinesq. En medio semi-infinito, homogénico, isótropo y elástico a través de la ecuación. Aquí podemos ver la ecuación que utiliza para el método gráfico. Para proseguir, el método gráfico de Newmark usa una gráfica de forma circular que mediante la colocación de un área de influencia puede obtenerse lo que sería el esfuerzo aplicado. Es aplicable cuando las cargas concentradas no se aplican directamente en el suelo, sino mediante de un cimiento. El método puede aplicarse en áreas rectangulares y circulares. Para proseguir, el incremento de esfuerzo vertical en una partícula de suelo, producto de una carga circular uniformemente distribuida, considerando una profundidad unitaria z y determinando el radio de los círculos para incrementos de esfuerzo a cada 10%. Radios de la carta de Newmark en función del porcentaje de esfuerzo. Aquí podemos ver lo que sería como se menciona, cada 10% va aumentando lo que sería el valor o el esfuerzo en el suelo. Con lo que se puede elaborar una carta de acuerdo a Newmark, dibujando circunferencias concéntricas y dividiéndola en sectores más pequeños. En este caso, a través de familias de rectas que pasan por el centro de la circunferencia, llamándolo al porcentaje que representan cada uno de los vectores, valor de influencia. Como podemos ver en la tabla anterior, mostrábamos cada uno de los valores. Aquí ahora sí que se va representando cada una de las circunferencias. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es David González Peñalosa y yo voy a hablar sobre las gráficas de Fadum. Fadum en el año de 1941 desarrolla un método gráfico que sería un método semilogarítmico que permite obtener los incrementos de esfuerzo en el suelo, considerando los criterios de Boussinesq en un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico, a través de las ecuaciones presentadas en forma adimensional, introduciendo los parámetros m igual a x sobre z y n igual a y sobre z, expresándose la fórmula para una carga lineal de triángulo sigma z por z sobre p igual a 1 sobre 2pi n sobre m cuadrada más 1, eso por la raíz cuadrada de m cuadrada más n cuadrada más 1 por 1 sobre m cuadrada más n cuadrada más 1 más 2 sobre m cuadrada más 1. Las gráficas de Fadum son aplicables en cargas uniformes distribuidas rectangularmente. Para calcular el incremento del esfuerzo vertical de triángulo sigma z total bajo la esquina de un área rectangular de los lados B y L está uniformemente cargada. El punto N es a una profundidad de z a partir de la esquina del área recargada, y 0 es el factor de influencia. M y N son factores que pueden ser intercambiables. Triángulo sigma z es el incremento de la tensión a una profundidad z bajo el vértice 0, y P es carga lineal uniformemente distribuida en la longitud de Y. Este es un ejemplo de la gráfica de Fadum. Cuando el punto a analizar no está bajo el área cargada, se acude a realizar el siguiente artificio que nos permite una solución del problema, que veremos a continuación en el siguiente ejemplo, y que es para estos puntos que no están bajo la esquina, casos R, Z y T, se puede aplicar el ábaco de Fadum de la siguiente manera, subdividido en el área de la influencia en rectángulos que pasen por el punto lado y paralelos al área cargada. Aplicamos principios de suposición que se muestran. Esto es lo que le decía hace rato de subdividir el área, donde triángulo sigma R es igual a área 1 más área 2 más área 3 más área 4, que sería este primer ejemplo. Hay que observar que la partición se hace por R.
igual en el segundo caso es triángulo Z igual al triángulo de sigma área 1 menos área 2, como se muestra en el, como se muestra en el ejemplo. Y el último que sería sigma T igual a sigma 1, 2, 3, 4 menos sigma 3, 4 menos sigma 2, 4 más sigma 4, que hay que notar que el área 4 se restó dos veces y se sumó una. Buenas tardes, profesor Quesada. Yo soy Ríos Oseguera París Yair y voy a hablar acerca del tema 1.3, que son esfuerzos bajo diferentes condiciones de carga. Y en este caso, las cargas que actúan sobre los edificios son transmitidas. En este caso, el medio por el cual se transmiten es el suelo. Y esto va generando grandes esfuerzos de compresión en los elementos que soportan las cargas. Y obviamente estas cargas las soporta el terreno. Existen diferentes tipos de cimentaciones. Estas se clasifican de acuerdo a la profundidad de desplante, teniendo en cuenta varias condiciones. La condición puede ser, aquí como la vemos en la diapositiva, que DF tiene que ser menor que 2 veces B por F1 y es la cimentación superficial. A continuación sigue la cimentación profunda, que es DF es mayor o igual a 2B sobre FI. Y después, donde DF significa la profundidad de desplante de cimentación y B es la dimensión mayor de la cimentación. A continuación vamos a ver diferentes tipos de cargas, pero de las que más sobresalen sobre este tema es la carga puntual, la carga rectangular y la carga lineal en franja. En un terreno natural, un punto cualquiera bajo superficie está sometido a las presiones debidas al paso del terreno que gravita sobre él, y en su caso las presiones del agua intersticial. Cuando citamos una carga de superficie, como puede ser el caso de, no sé, puede ser una zapata, se produce en el terreno una modificación en el estado tensional. Esto quiere decir que, pues bueno, como le estamos ejerciendo la presión sobre la zapata, la tensión sobre ese piso cambia porque ya no tiene nada más el peso solo. Y bueno, este es el incremento de presiones y disminuye progresivamente con la profundidad con la que vayamos avanzando. A continuación voy a hablar acerca de lo que son las cargas verticales. Las cargas verticales son las que soportan los muros que han de repartirse uniformemente. No se puede poner una carga puntual en un punto específico del muro, puesto que, bueno, como es una carga uniforme, no es posible porque el muro puede venirse abajo. En caso de que esto no sea posible, pueden utilizarse armaduras de Tendel o cinchos de reparto, según la cuantificación de la carga que esté puesta para poderla distribuir uniformemente. Y estas cargas tienen que ser concentradas. A continuación vamos a hablar acerca de las cargas distribuidas, y estas son aquellas que se aplican en toda la longitud de un elemento estructural o a gran parte de este. Las cargas distribuidas generalmente actúan sobre gran parte del piso. Aquí, como podemos ver, están las cargas distribuidas de manera que el piso y pues el muro lo vaya a sostener y no vaya a haber ningún contratiempo para construir. A continuación voy a explicar lo que es una carga puntual ahora. Esta carga es la que actúa sobre un área muy pequeña o un punto muy concreto en la estructura, que también puede llamarse carga concentrada. Esta no sale del área. Y la carga circular es la integración de la ecuación de Boussinesq para la carga circular del área determinada, donde hay un punto central y este genera un radio, en el cual los pesos están distribuidos en modo de círculos, donde el valor se obtiene por integración. Como aquí podemos observar, está la cimentación desde el centro y está haciendo los círculos donde va ejerciendo la tensión. Y también tenemos lo que son las cargas rectangulares. Estas cargas se encuentran en el terreno donde se distribuye, valga la redundancia, de una manera rectangular. Aquí es donde tenemos medidas definidas y habitualmente la distribución de esfuerzos es muy uniforme. Seguimos con el subtema 1.4, que es otras teorías. Empezamos con la teoría que es sobre el método 2 a 1. El método 2 a 1 permite hallar el incremento de esfuerzos verticales a una cierta profundidad situada debajo del centro de un área uniformemente carga. Este es un área uniformemente consistente en dibujo. No, este método consiste en dibujar superficies inclinadas descendentes a partir del área cargada. Tales superficies tienen una pendiente de 1 horizontal y 2 en vertical. Para calcular el área uniformemente cargada en un área rectangular de dimensiones B por L, el método presenta la siguiente ecuación para el cálculo del incremento de esfuerzo vertical a una profundidad de Z. Es este triángulo de sigma V igual a Q de B por L sobre B más Z por L más Z, donde el triángulo de sigma B es el incremento de esfuerzo vertical y Q es la carga aplicada por la unidad de área. Continuamos con otra teoría, que es la del método de Westergaard.
En el año de 1938, Westergaard propone su teoría de transmisión de cargas verticales, la cual ha sido utilizada en la construcción de pavimentos rígidos. Westergaard estudió el comportamiento que sufre el suelo cuando se aplica una carga sobre él. Westergaard desarrolló la solución para determinar la distribución de los esfuerzos cuando el medio se encuentra estratificado por pequeñas capas horizontales, las cuales se encuentran muy cerca las unas con las otras, con una rigidez considerable. Para este caso se forma la hipótesis de que el suelo está restringido en su deformación horizontal, pero es libre de deformarse verticalmente. Según la solución de Westergaard, el estudio vertical se puede obtener por la siguiente ecuación, que es sigma z igual a p sobre z al cuadrado y por 1 sobre 2 pi, ahora mismo paréntesis otra vez, 1 sobre 1 más r sobre zt elevado al cuadrado, todo esto elevado a los 2 tercios. Continuamos con una tercera teoría, que es la teoría de Burmeister. Burmeister estudió el problema de distribución de esfuerzos y desplazamientos en un sistema no homógeno formado por dos capas, cada una de ellas homógenas, isotrópicas y linealmente elásticas. La primera capa es infinita horizontalmente, que tiene espesor finito h. La segunda capa subyacente a la anterior es semi-infinita. Se supone que entre las dos capas existe un contacto continuo, siendo la frontera plana entre ellas perfectamente rugosa. Según el análisis teórico efectuado por Burmeister, el desplazamiento vertical elástico de la superficie del sistema está dado con la expresión de triángulo igual a 1.5f PR sobre BZ, y en el caso de que la placa transmisora sea rígida, la ecuación se modifica por esta siguiente forma, que es triángulo igual a 1.18f de PR sobre E2. Continuamos con una cuarta y última teoría, que es el método de Froelich. Froelich plantea una sola ecuación para calcular índices de influencia que dependen de las condiciones estratigráficas y mecánicas de compresibilidad del suelo. A partir de esto, Sebaert propone ecuaciones para el suelo homógeno, elástico e isotrópico, suelos con estratos horizontales indeformables y suelo con compresibilidad variable. Y a continuación veremos los factores de Froelich según el tipo de suelo. Para x igual a 3 de la solución de Boussinesq para suelo homógeno e isotrópico. X igual a 4 es el suelo homogéneo en la compresibilidad, que se reduce con la profundidad, como en el caso de las arenas. Por último tenemos lo siguiente: si se quiere hallar el triángulo de sigma por el método de Froelich, se usa la siguiente expresión, que es triángulo sigma igual a q y x. El término ix se halla como lo indica la siguiente figura, de acuerdo al tipo de suelo que se le tenga el valor de x. Tenemos, por ejemplo, para x igual a 3 es ijk igual a 3 sobre 4 pi. Esto por el seno de a 0 menos el seno elevado a la tercera a o sobre 3 más el seno de a' menos el seno elevado a la tercera a' sobre 3 por q1 menos q2 más el seno de q1 menos q2 por el coseno de q1 más q2. Y para x igual a 4 tenemos ijk igual a 1 sobre 2 pi de 3a0 sobre 2 más 3 seno 2a0 sobre 4 más el seno a0 con el coseno elevado a la tercera a0, todo esto más 3a' sobre 2 más 3 seno de 2a' sobre 4 más el seno de a' con el coseno elevado a la tercera a'. Y eso sería todo. Para poder concluir con este tema, se puede decir que se puede obtener una estimación adecuada de los esfuerzos producidos en una masa de suelo por las cargas aplicadas a través de la teoría elástica, siempre y cuando el esfuerzo sea proporcional a la deformación, y podemos comprender que el método de Newmark y gráficas de Fadoum
obtuvimos conocimientos e ideas para calcular el peso de una carga distribuida en el suelo por medio de sus ecuaciones.